Bueno, se define la diabetes gestacional como una alteración en la tolerancia a la glucosa de severidad variable y que se diagnostica o se reconoce por primera vez durante el embarazo actual o en curso. Puede que haya un grupo de pacientes que ya sean diabéticas previas al embarazo, pero que no fueron diagnosticadas oportunamente. Estas pacientes, una vez que se realiza el diagnóstico durante el embarazo, serán catalogadas también como diabéticas gestacionales. Revisando un poquito el metabolismo de la glucosa en el embarazo normal, tenemos dos fases importantes. En el primer trimestre se puede considerar el embarazo como una fase catabólica, donde en el ayuno vamos a encontrar una hipoglicemia que se cree que es por el consumo de la glucosa por parte del feto en desarrollo. Aparte de eso, muchas pacientes presentan vómitos y inapetencia. Encontraremos asimismo un aumento de los ácidos grasos libres, una hipercetonemia y una hipoinsulinemia ligera. En la segunda mitad del embarazo hay un cambio. Se puede decir que el embarazo es un estado diabetógeno y eso se debe al aumento de determinadas hormonas que conllevan a un aumento en la resistencia a la insulina con una disminución de su sensibilidad. De todo este grupo de hormonas, la más determinante en este efecto diabetógeno es el lactógeno placentario. Y la presencia de estas hormonas nos va a llevar realmente a una hiperglicemia postprandial, pero siempre dentro de los parámetros normales. Es importante conocer los métodos de pesquisa y de diagnóstico. Durante el tiempo, estos métodos han sufrido innumerables cambios. Y nosotros decimos que cuando existen muchos métodos para llegar al diagnóstico de una patología, es porque ninguno es realmente perfecto. Sin embargo, lo último que tenemos, según la Organización Mundial de la Salud y la ALAT, es que al obtener 2 o más glicemias en ayunas de 95 miligramos por decilitro o más, se diagnostica diabetes gestacional. Estas glicemias deben tomarse una al inicio o al iniciar el control prenatal de la paciente, y si nos reportan un resultado de 95 o más, se repite al tercer día o a la semana, y si persiste esta glicemia en 95 o más, se hace ya el diagnóstico de diabetes gestacional. El otro método es cuando se practica una prueba de tolerancia oral glucosada que debe realizarse entre la semana 24 y 28 del embarazo con 75 gramos de glucosa, y si a las 2 horas obtenemos un resultado de 140 miligramos por decilitro o más, se realiza el diagnóstico de diabetes gestacional. Otro de los métodos, que fue un consenso que realizó este grupo de estudio junto con la ADA, llegaron a un consenso en el 2011 y que se ha puesto en práctica desde el año 2013, y es realizar una prueba de tolerancia glucosada oral con 75 gramos de glucosa entre la semana 24 y 28 de gestación. Y si se obtiene y se toma la glicemia en ayunas a la hora y las 2 horas. Si el resultado en ayunas es de 92 miligramos o más, se hace el diagnóstico de diabetes gestacional. A la hora, 180 miligramos por decilitro o más, se hace el diagnóstico de diabetes gestacional. Y a las 2 horas, un resultado de 153 miligramos por decilitro, lo logramos o más, también se hace el diagnóstico. Es decir, que con cualquier valor de esta prueba de tolerancia glucosada que sea igual o mayor a los valores nombrados, se considera o se hace el diagnóstico de diabetes gestacional. Algunos autores incluyen la determinación de la hemoglobina glicosilada como un criterio diagnóstico de diabetes gestacional.
Sin embargo, esto no es aceptado por muchos autores debido a que los laboratorios, muchos de ellos, no están certificados ni estandarizados. Entonces nosotros más bien utilizamos la hemoglobina glicosilada para llevar el control metabólico de la glicemia durante el embarazo. Vamos a conocer la metodología para realizar una prueba de tolerancia glucosada con 75 gramos de glucosa. Esta prueba se debe realizar en la mañana con un ayuno entre 8 a 12 horas. 3 días previos a la prueba, la paciente debe llevar una dieta libre con por lo menos 150 gramos de carbohidratos y manteniendo su actividad física habitual. Durante la prueba, la paciente debe permanecer en reposo, sin fumar y sin comer. Y por otro lado, no debe estar recibiendo ningún tipo de medicamento que pudiera alterar la prueba. Entre los más frecuentes usados por nosotros están los corticosteroides y los beta-adrenérgicos. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo de la diabetes y qué importancia tiene? Aquí es una lista muy larga, pero vamos por lo menos a nombrar los más importantes. Todas aquellas pacientes que inician el embarazo con un índice de masa corporal mayor de 25. Una diabetes mellitus gestacional en cualquier embarazo anterior. Diabetes mellitus en familiares de primer grado. Una edad mayor de 30 años. Antecedentes de macrosomía fetal. Antecedentes de mortalidad fetal inexplicable, pacientes que ya tienen el diagnóstico previo al embarazo de resistencia a la insulina, la presencia o antecedentes de malformaciones congénitas, glucosuria positiva y polidramios. ¿Qué importancia tienen estos factores de riesgo? Que una paciente que se presenta al control prenatal con cualquiera de estos factores de riesgo y a mayor número de factores mayores de riesgo, debemos insistir aún más en la pesquisa y el diagnóstico de la diabetes gestacional. De hecho, fíjense que al iniciar la consulta de la paciente, tratamos de hacer el diagnóstico, volvemos a hacer las pruebas a las 24 o 28 semanas, si no logramos en la primera prueba, y si fuera necesario, porque hay varios factores de riesgo, y la prueba de tolerancia fue normal, se repite entre las 31 y 33 semanas de embarazo. ¿Cuáles serían las complicaciones maternas? Hay un mayor riesgo de trastorno hipertensivo del embarazo, tipo preeclampsia, eclampsia, crisis de hipoglicemia que nos puede llevar inclusive a la muerte fetal. Es mayor frecuente las infecciones y dentro de ellas las urinarias, un mayor riesgo de cesárea por la macrosomía fetal, un mayor riesgo de hemorragia postparto, polidramios y parto pretérmino. Y entre las fetales tenemos la hipoglicemia al nacer, la hipocalcemia y la hiperbilirubinemia, además de la macrosomía, el trauma obstétrico, el síndrome de dificultad respiratoria, muerte fetal y neonatal, la miocardiopatía hipertrófica y algo importante es que hay un aumento en el riesgo de malformaciones congénitas, que en el orden de frecuencia tenemos las cardíacas, las del sistema nervioso central y las esqueléticas. Inclusive hay una malformación que es pactonomónica de diabetes, que es la regresión, el síndrome de regresión caudal. Es decir, no toda diabetes cursa con ese tipo de malformación, pero la presencia de ella es pactonomónica de diabetes. ¿Cómo manejamos a una paciente con diabetes gestacional? El nivel de atención, tenemos que el nivel 1 debe llegar, o debemos por lo menos hacer la pesquisa y el diagnóstico. Y una vez diagnosticada la paciente, debe ser referida a un nivel 2, donde realizaremos el control prenatal, la atención del parto y el seguimiento del puerperio. Por supuesto, debe ser una paciente controlada por un equipo interdisciplinario y va a estar formado por un endocrinólogo, el ginecobstetra, la nutricionista, el perinatólogo
y un educador o una educadora, sobre todo si la paciente recibe insulina. Tenemos que hacer una evaluación clínica exhaustiva que normalmente la revisamos cada 15 días hasta la semana 30 y luego semanal hasta el ingreso de la paciente. Dentro de esta evaluación clínica debemos hacer énfasis en el peso de la paciente. Como bien lo dijo la doctora, el peso, ninguna mujer embarazada debe perder peso durante su embarazo y el aumento debe estar restringido dependiendo del índice de masa corporal de cada paciente. Así tenemos que las pacientes con bajo peso deben aumentar entre 12 y 18 kilos, las pacientes con un peso normal deben aumentar entre 11 y 13 kilos y toda paciente con sobrepeso u obesidad no debe tener aumentos mayores a 7 kilos. Importante la toma de la presión arterial en forma correcta. ¿Para qué? Para hacer diagnóstico, estar pendiente de la presencia de una preeclampsia-eclampsia, que ya vimos que es una de las complicaciones más frecuentes. La altura uterina, que sabemos que normalmente esta altura uterina es de 4 centímetros al mes. Si vemos que esa altura es mayor de 4 centímetros, nos debe hacer sospechar la presencia de una macrosomía o de un polidramnios. Y debemos buscar síntomas de infecciones, sobre todo urinarios, vaginales y respiratorios. En relación al laboratorio, vamos a pedirle un perfil prenatal, agregando un perfil hepático, las pruebas de funcionalismo renal, el examen de orina y urocultivo trimestralmente, cultivo de secreción vaginal, que deberíamos realizarlo en el primer trimestre y en el tercero, y una hemoglobina glicosilada cada 4 a 6 semanas, que nos da una idea del control metabólico de la glicemia durante todo el embarazo. Fíjense que es un laboratorio extendido. ¿Y por qué? Porque es importante tener unos exámenes de base, como las pruebas de funcionalismo renal, y ver si estas luego llevan alguna alteración que nos haga sospechar de la presencia de una preeclampsia-eclampsia. La evaluación perinatológica también debe ser realizada. Primero debemos instruir a la paciente con un automonitoreo de movimientos fetales postprandial durante 30 minutos y en forma diaria a partir de las 28 semanas de gestación. Ecografías seriadas cada 4 a 6 semanas, inicialmente para descartar malformaciones congénitas y luego para estar pendiente de la curva de crecimiento fetal, además del volumen de líquido amniótico para ir descartando el polidramnios. Es importante dentro de estas pruebas la realización de un ecocardiograma para descartar una de las complicaciones más frecuentes, que son las cardíacas. Debemos realizar pruebas de bienestar fetal, perfil biofísico, que puede ser mensual hasta la semana 36 y luego semanal o 2 veces por semana cuando nos acercamos ya de las 36 hasta el término del embarazo. Debemos realizar estudios hemodinámicos feto-placentarios para descartar cualquier tipo de sufrimiento fetal. Y a partir de las 38 semanas podemos realizar pruebas de madurez pulmonar fetal, que pueden ser pruebas bien sea ecográficas o a través del Doppler o inclusive a través de la amniocentesis, y uno de los parámetros más utilizados por nosotros son los cuerpos lamelares, que normalmente reportan madurez con 35.000, pero por tratarse de la diabetes lo hemos llevado hasta 50.000. En cuanto al tratamiento, tenemos 2 enfoques. Aquellas pacientes que solo tienen tratamiento con medidas no farmacológicas. Esto incluye las medidas nutricionales, las cuales van a ser indicadas por un o una nutricionista, y los ejercicios progresivos, que van a estar formados o indicados, son caminatas progresivas
comenzando con 10 minutos diarios hasta alcanzar 30 minutos por día. Esto significa durante la semana 150 minutos. Asimismo, ejercicios de extensión de los miembros superiores. Y las medidas no farmacológicas o el tratamiento con medidas no farmacológicas junto a la insulina, que es realmente lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Y en este caso, el tratamiento de esa paciente sería prácticamente igual o similar a las pacientes con diabetes pregestacional. Dentro del tratamiento es importante, y de ahí la importancia del educador, enseñar a la paciente el automonitoreo de la glicemia capilar con tiras reactivas. Lo óptimo sería 4 determinaciones al día y lo mínimo que se pide son 4 veces a la semana. Las metas con este tratamiento sería una glicemia en ayunas entre 70 y 90 miligramos por decilitro, una glicemia a la hora postprandial entre 90 y 120 miligramos por decilitro y una glicemia a las 2 horas de 70 a 113. Recordemos que si realizamos estos estudios con plasma venoso, se aumenta 10 miligramos por decilitro a ese valor o a estos valores. ¿Cuáles serían los criterios de hospitalización de estas pacientes diabéticas? 1. La diabetes gestacional complicada con hipertensión arterial grave, pielonefritis, neumonía o cualquier otra infección sistémica. En aquellas pacientes donde no logramos compensar ese estado metabólico o que se encuentra bastante descompensada. Aquellas pacientes que cursen con complicaciones fetales y a las 37 o 38 semanas para nosotros optimizar el control metabólico y vigilar la salud fetal hasta la resolución del embarazo. ¿Cómo es la resolución del embarazo? Lo importante es saber que el hecho de ser diabético no quiere decir que la resolución siempre sea por cesárea. Simplemente haremos una cesárea siempre y cuando haya una indicación materna o fetal, pero la diabetes por sí misma no es indicación de cesárea. ¿Cuáles son otras alternativas de tratamiento que están descritas? Porque no es fácil para una paciente que nunca ha recibido insulina empezar, ¿verdad?, ese tratamiento. Muchas se deprimen, muchas no lo entienden, necesitan educación constante. Por estudios se ha establecido que hay otras pautas de tratamiento y que los resultados han sido muy parecidos como cuando se utiliza la insulina. Entonces, este tratamiento consistiría en mantener las medidas no farmacológicas, usar la metformina, que es un medicamento sensibilizador de la insulina, es tipo B por la FDA y podemos alcanzar una dosis máxima de 2.400 gramos al día. Y contamos con la glibenclamida, llamada gliburide, que es tipo C, alcanzando hasta 20 miligramos al día. Esta glibenclamida es una sulfonilurea de segunda generación y se ha demostrado que el paso a la placenta es mínimo y no se han reportado malformaciones fetales, a pesar que está catalogada como una droga tipo C. Y si esto no da resultado, entonces no nos queda más remedio que iniciar la insulina. En pacientes obesas podemos usar la insulina y complementarla con la metformina, que se ha visto que dan muy buenos resultados. Conclusiones. La importancia de buen control metabólico para prevenir complicaciones materno-fetales, un plan de alimentación adecuado, una actividad física individualizada. Si requiere insulinoterapia, necesitamos un educador o una educadora para explicar a la paciente cómo aplicarla. Prevención, diagnóstico y tratamiento de las complicaciones, promover la lactancia materna. Y hay algo muy importante, que es que tenemos que reclasificar estas pacientes después del puerperio. Según indicación de la Organización Mundial de la Salud, es importante que a las 6 semanas
del puerperio se realiza una curva de tolerancia glucosada con 75 gramos para comprobar si realmente se trató de una diabetes gestacional o es una paciente que sigue siendo diabética. Y hay que explicar a la paciente la posibilidad de desarrollar diabetes en el futuro, cómo prevenirla y realizar la consejería preconcepcional para futuros embarazos. Muchas gracias.